no creas, vive por ti mismo. Y es que cuando crees demasiado, cuando crees en lo que dicen otras personas, cuando crees en paradigmas ajenos, de alguna manera estás aceptando un paradigma que no es tuyo. Aceptamos historias y de esto está llena la humanidad. Por ejemplo, la historia de la filosofía ha tenido distintas escuelas y cada escuela ha tenido seguidores. Y a esos seguidores, ¿ustedes creen que en su momento ellos decían, no, estamos equivocados, pero seguimos así, yo vivo este camino? No, cada quien tenía la certeza de eso que estaba haciendo, de eso que estaba viviendo, porque era la manera como ellos se expresaban, como ellos pensaban y como apropiaban su vida. Y muchos dieron su vida por esas ideas, que hoy tú miras esas ideas y probablemente te sonrías, probablemente no creas en estas cosas y te parezca más o menos una tontería entregar la vida por cosas que no lo valen. Cuando crees demasiado, corres el riesgo de entregar tu vida por una causa que no lo merece. Y esto es fundamental, que tú decidas. Nadie más lo puede hacer por ti. Pero lo importante es que dejes de creer tanto, de creerle a las personas, de creer las historias, de creer estos grandes paradigmas y lo que los filósofos llaman los metarrelatos. Estos relatos enormes, importantes, sobre los cuales ha estado girando mucho de lo que la humanidad es hoy en su forma de hacerlo. Entonces, si nosotros seguimos creyendo simplemente aquello que nos cuentan las historias del gran paradigma, las historias religiosas, políticas, económicas, sociales, si simplemente seguimos creyendo, pues ese creer no nos va a permitir vivir una vida realmente nuestra. Por eso la invitación de hoy es: no creas. Alguien decía que le falta fe al mundo, le falta creencia, y yo creo que creemos demasiado, le creemos a tanta gente, creemos tantas historias, entregamos la vida por cosas, repito, que no merecen nuestra atención y no merecen nuestra, digamos, la abdicación de nuestras capacidades y de nuestro pensamiento. La mayoría de personas que creen en algo desde un equipo de fútbol hasta el fanatismo religioso, espiritual por una cosa, estás entregando tu capacidad simplemente para sentirte cómodo en un espacio con otras personas, donde estás, repito, entregando lo que tú piensas. Entonces, por favor, no creas tanto lo que dicen las personas. En vez de eso, experimenta. Es decir, este proceso me ayuda a crecer, experiméntalo. Si a ti te hace crecer, eso es fantástico, pero ya no necesitas creerlo, ya lo has comprobado, ya lo verificaste. Pero creer es tomar algo y aceptarlo como verdad, aun cuando tú no lo has experimentado. Por eso, incluso con ideas tan poderosas como Dios es un Padre creador. Bueno, ¿qué está creando en ti? Dime cuál es la creación. Porque si simplemente estás pensando en el muñequito de barro, sopló y entonces de ahí venimos todos, pues es una historia. Todos los estudiosos de la teología y de la Biblia saben que esto es una alegoría, es una historia que se creó en cierta época para explicar el proceso. Pero es para que las personas vivan en proceso creador y creativo. No para simplemente creerlo, es para que tú experimentes eso, lo verifiques en tu vida y entonces dejes de creer. Simplemente ahora ya no necesitas creer.
Le preguntaron a Alejandro Jodorowsky si él creía en Dios. Y él dijo, no, yo no creo en Dios, yo lo conozco. Entonces, si tú conoces el mar, no necesitas creer en el mar. Si tú conoces la ciudad, no necesitas creer que existe. Pero es conoce, acércate, vive. Porque en la medida en que tú lo vives, tú lo verificas y ya no necesitas la creencia. Por eso, creer es un estadio primitivo. Y si crees una idea de un político, en una idea de un filósofo, fíjate cuántas eras de la filosofía han pasado. Y todas las eras se empiezan a cuestionar. Y cuando alguien las cuestiona, crea otra. Y otras personas creen ahora en lo que él dijo. Y años después alguien las cuestiona y crea otra cosa. Y vuelve a haber gente que lo cree. Entonces, el tema es, deja de creer, experimenta, vive, acoge lo que tú realmente estás haciendo y estás viviendo. Haz tu propio camino de vida. Toma las cosas, listo. Hay cosas fantásticas, maravillosas, personas auténticas a las cuales vale la pena seguir. Pero las sigues para crear tu propia experiencia. Si no creas tu propia experiencia, estás dormido. Estás simplemente abdicando tu poder, este poder que tú tienes de crear tu vida, simplemente para suplantar tus ideas por las de otra persona. Probablemente esa persona, las vivió, pero no es seguro que lo haya hecho. Buda decía, no creas nada por el simple hecho de que muchos lo crean o fingen creerlo. Y esto no solamente religioso, ojo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. La polarización política es eso, es simplemente creer en unas ideas. Y hay personas que rechazan cosas sin conocer, simplemente porque es el paradigma y porque alguien más lo dice y alguien importante y alguien que lo supo. Entonces decía Buda, no creas nada por el simple hecho de que muchos lo crean o fingen creerlo. Créelo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Es decir, una vez que lo hagas vida, que tú lo experimentes y lo muevas hacia donde quieres estar. Si una teoría, decía Habermas, el famoso filósofo alemán, que para una buena práctica no hay como una buena teoría. Pero si es solo teoría, sin práctica, pues es una idea que compraste. Es una idea que aceptaste como verdad, no necesariamente porque lo sea, sino porque tú le diste poder de verdad. Y así son la mayoría de nuestras creencias, en todos los ámbitos, de lo que puedes y de lo que no puedes, de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz, de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Todos esos son paradigmas, ideas que has aceptado como verdad, pero que no necesariamente son verdad. Es más, crea tu propio camino, haz tu propia teoría, y una vez que la tengas, vuélvela a cuestionar, porque es probable que esa teoría tampoco sea cierta, simplemente es una cualidad que le diste al proceso en el momento en el que estás. Por ejemplo, hay cosas que no podemos hacer en ciertas edades, en cierto nivel de capacitación, en cierto nivel de conciencia, pero no necesariamente porque no sea posible, sino porque tú no estás listo para hacerlo, no estás listo para lograrlo, no estás listo para sobrepasar ese límite. Y si aceptas como verdad eso que sucede en ese momento, pues sencillamente te pierdes de tu proceso evolutivo y te pierdes de la posibilidad de evolucionar en aquello en lo que tú estás y en aquello en lo que tú puedes estar. Simplemente te pierdes la posibilidad de tu propia evolución porque porque estás aceptando algo que tú no has probado y que tú no has retado. Date la oportunidad de retar tus creencias, reta tus pensamientos, reta las conclusiones que vas sacando de tu vida, porque las conclusiones de tu vida también dependen de tu nivel de conciencia, de tu nivel de entrenamiento, de tu nivel de conocimiento. Entonces, evita creer,
Créelo si quieres mientras lo practicas, mientras lo pones en práctica, mientras haces que esto pase a la acción contigo. No tienes que creerme esto. Simplemente ponlo en práctica. Mira hasta dónde lo que estás creyendo te da libertad, te da crecimiento, te sirve para evolucionar. Es famoso el proceso de interpretación de la realidad desde el punto de vista de la física clásica. Y la física clásica, la física newtoniana, hizo que la humanidad desarrollara cosas fabulosas. Y después, años después, los físicos se dieron cuenta que era una explicación errónea de la realidad. Aún así, los inventos, los avances y todo eso, ahí están. Sirvió la teoría para probarla y con ello se hicieron muchas cosas. Pero años después, con toda la aparición de Einstein y la física cuántica y todo esto, se dieron cuenta que era una explicación de la realidad que no correspondía. Pero si tú asumes algo, asúmelo para construir, para hacer que tu vida sea mejor, para moverte hacia donde quieres estar. Porque una vez que lo haces, o que lo movilizas de esa manera, entonces ya no importa. Porque cuando tú descubres que el paradigma era erróneo, tú has vivido tu propio camino, has hecho tu propio experimento de vida y has creado una vida que tiene que ver contigo y no simplemente con lo que la creencia te impuso. Date la oportunidad de cuestionar tus pensamientos, date la oportunidad de cuestionar tus paradigmas, deja de creer tanto a ciegas, deja de abdicar de tu poder de conciencia y tu poder de racionalidad, de tu poder de discernimiento, y permítete evolucionar a través del cuestionamiento de los paradigmas, de las creencias, de las cosas que hay. La sociedad en la que vivimos nos educa con ciertos paradigmas, con ciertas creencias, que tú verás si vives de ellas, pero cuestiónalas, vívelas, y en el proceso de vivirlos saca tus conclusiones. Y una vez que saques tus conclusiones, vuelve a cuestionar tus conclusiones, porque ellas dependen también de la capacidad que tienes en el momento, del nivel de conciencia desde el cual lo estás abordando, de la energía que estás poniendo, del enfoque y de tantas otras cosas que pueden cambiar. Por eso muchas cosas que antes se decían que no eran posibles, los seres humanos han roto todas las posibilidades. Pero no es a partir de creer, sino a partir de cuestionar, vivir, recorrer el camino y crear un nuevo modelo. Date la oportunidad de acceder a tu propia libertad. Jamás abdiques de tu propio pensamiento, de tu propia capacidad, de tu propia conciencia. No dudes de todo lo que puedes hacer y de la posibilidad que tienes de crear, de evolucionar y de generar pues todo aquello que tu vida tiene para darte. Eso es mi invitación de hoy. Por favor, cuestiona tus pensamientos. Por favor, no creas. Vive por ti mismo. Mi nombre es Ever Vega, director de Escuela de Sabiduría. Recuerda, por favor, que la evolución es tu decisión.